Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista para las redes sociales de RBP. Yo soy Nicolás Altamirano Peve y el día de hoy vamos a volver a hablar acerca de sostenibilidad, esta vez haciendo un foco especial en lo que es la transformación ecológica. ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de transformación ecológica? ¿Cuáles vendrían a ser los beneficios? ¿En qué lugares se aplica? ¿Cuáles son las perspectivas de esta tendencia en la región? Para responder todas estas preguntas nos acompaña Elier González, director general de Veolia Chile y Perú, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Elier? Muy bien, muchas gracias, Nicolás, por esta invitación para hablar de un tema tan relevante como es la protección al medio ambiente y que yo creo que a todos nos interesa muchísimo. Por supuesto. Primero lo primero, ¿qué es la transformación ecológica? ¿Cómo la conciben ustedes desde Veolia? Mira, la transformación ecológica para nosotros es un paso posterior a la sostenibilidad, de la cual se ha hablado muchísimo, y es poner el medio ambiente en el centro de las decisiones, pero de todo tipo de decisiones empresariales, sociales, políticas. Dejar de ver todo lo relacionado con el medio ambiente como un gasto, sino como una inversión para poder garantizar el futuro de la humanidad, prácticamente. Y en eso nosotros como empresa estamos concentrados principalmente en 3 ámbitos esenciales: el agua, residuos y energía. Ok. Mencionabas que esto va más allá de lo que vendría a ser solamente las empresas, sino que aplica para todos, a nivel político, a nivel cultural también. ¿Desde cuándo arranca este tema o esta tendencia? Desde hace tiempo ya se viene hablando, pero partió con el tema de, primero, la sostenibilidad. Pero vemos que hay que ir un paso más allá y necesitamos mitigar impactos. El impacto que estamos creando como sociedad y requiere principalmente un cambio cultural. Si no creamos el cambio cultural, no vamos a poder seguir avanzando en esta transformación ecológica que le llamamos. Elier, ahora, centrándonos un poquito en lo que es empresas como tal, ¿cuáles crees tú que vendrían a ser los principales desafíos que enfrentan el sector privado actualmente a nivel de medio ambiente? Los resumiría en 3 desafíos. Ok. ¿Ven? El primero, el cumplimiento normativo y legislativo, que cada vez está siendo más exigente, sin duda. El segundo desafío tiene que ver con la parte económica, con la inversión. Lo que mencionaba anteriormente, que muchas veces se percibe lo relacionado con el medio ambiente como un gasto y no como una inversión. Y el tercero tiene que ver, está muy relacionado, que es el cambio cultural. Si no vemos realmente esta necesidad inmediata, no funciona. Hay que ver que la transformación ecológica, según como lo vemos nosotros, no estamos hablando de una opción, sino de una necesidad para el futuro de la humanidad. Sabemos también que, la manera de enfrentar estos desafíos va a depender mucho de los recursos que tengan las empresas, ¿correcto? También sabemos que los recursos dependen del tamaño de las empresas. ¿Tú crees que es diferente la manera de abordar este tema de la transformación ecológica si hablamos de una microempresa, de una pequeña empresa, de una mediana y de una gran empresa? ¿Cómo crees que varía? ¿Cuáles son las principales dificultades para cada una de estos tipos de empresas, ¿no? Mira, excelente, porque se piensa que esto solo se deja este peso en un determinado tamaño de empresa. Sí. Creemos que todas pueden colaborar y sumarse a la transformación ecológica. Por supuesto, es diferente cómo se enfrenta. Te pongo un ejemplo. Una pequeña empresa podría trabajar en la transformación ecológica simplemente ahorrando, siendo más económico su consumo eléctrico, su consumo de agua, haciendo una mejor gestión de los residuos para que no contaminen. Son cosas sencillas y ya se suman, mientras que una gran empresa ya tiene que pensar también en grande y debería utilizar, por ejemplo, sus residuos sólidos que tengan poder calórico para generar energía, incorporarlos a su flujo energético en caso que lo requiera. O las aguas, muchas industrias producen aguas residuales que puedan tratar esas aguas para que se puedan incorporar a su proceso en vez de seguir utilizando aguas de fuentes naturales.
Entonces, son diferentes formas y envergaduras de enfrentar un problema, pero a ambas partes de la transformación ecológica. Y lo bueno que hay soluciones a la medida de todos. Nosotros como Veolia, como empresa, nos hemos ido adaptando a ofrecer servicios para la pequeña, para la mediana o para la grande, dependiendo de su realidad y de su parte económica, de cómo puedan enfrentar esos desafíos. Claro, perfecto. Y hablando y centrándonos en lo que es el tema de los emprendedores, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo poner ese tema de la transformación ecológica en el centro de las operaciones desde un inicio? Porque claro, de repente hablamos de la transformación ecológica en un estado ya previo, ¿no? Quiero moverme hacia un estado un poco más responsable con el medio ambiente, pero ¿cómo cambiar el chip desde antes, desde el inicio? Te voy a poner un ejemplo de algo que vimos, incluso estaba todavía pensando. Hay una empresa que se dedica, cliente nuestro, a la producción de ciruelas deshidratadas. Ok. Para que vea el concepto de lo que puede ser la transformación ecológica. Y usaba para deshidratar las ciruelas necesita un gran contenido energético, en este caso vapor, y estaba usando combustible fósil. Calderas que producían vapor con combustible fósil. Y las ciruelas, el cuesco, pagaba por su disposición final, por ir a un centro. Y le rediseñamos el proceso desde la base. Es decir, tienes un combustible, porque el cuesco sirve como combustible, vamos a probar si sirve para producir el vapor que tú necesitas para tu proceso industrial. Por supuesto, es difícil dar ese paso de cero. Partimos con un 100% o con un 20% de su requerimiento, y el resultado fue tan óptimo que hoy decidimos pasar al 100%. Y estamos en proceso de suministrar el 100% de la necesidad de vapor, en vez de con un combustible fósil, con un combustible alternativo que era parte de su residuo. Claro. Era un costo, se convirtió en una ganancia. Elier, en ese marco del que hemos estado conversando, ¿cuáles vendrían a ser las estrategias que cumple Veolia para diferenciarse de otras empresas del sector y ofrecer soluciones medioambientales que vayan acorde al tema de la transformación ecológica? Nosotros estamos ahora inmersos en un programa que le llamamos Green Up, que va desde el año 2024, empezamos el año pasado, hasta el 2027. Y este marca la hoja de ruta de Veolia a nivel global y tiene 3 ejes, 3 pilares, que es la descarbonización, es decir, cómo con la experiencia ayudamos a los clientes a reducir las emisiones con soluciones como biogás, la biomasa que te comentaba antes, con la recuperación del calor industrial, etc. Tiene un segundo pilar que es la descontaminación. De aquí estamos hablando de proyectos de remediación de suelos, por ejemplo, suelos contaminados. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si nos puedes ayudar dándonos un ejemplo de eso. Un ejemplo, en zonas donde han existido estanques de combustible durante mucho tiempo. Es inevitable tener un estanque de combustible y que no haya derrame. Que no filtre también. Que eso llegue a las napas. Bueno, claro. ¿Cómo ayudar a ese cliente? Primero, identificar el impacto, que ahí hay distintas metodologías. De hecho, estamos usando, que es la geofísica avanzada, un proyecto muy innovador que tenemos, y sin grandes intervenciones podemos determinar el impacto que ha tenido un proyecto en un área determinada. Y en base a eso diseñar una solución de remediación adecuada. Y puede ser la regeneración de recursos el tercer pilar. Aquí estamos hablando cosas bien conocidas como reciclaje, por ejemplo, la reutilización de agua, que te comentaba antes, una industria que consume agua natural, la utiliza para un proceso y el agua residual la trata, pero la vuelve a botar, a vertir en el medio ambiente con las características de agua de cursos de aguas superficiales. Pero en vez de hacer eso, ¿por qué no la vuelve a tratar para que tenga las características del agua que necesita al inicio de su proceso? Y con eso eliminar la necesidad de estar captando agua de una fuente natural constantemente. Ese ciclo cerrado es una gran forma de apoyar y es un buen ejemplo de cómo se puede apoyar en la regeneración de recursos. Tomando en cuenta esos 3 pilares del programa Green Up, si tú pudieras quedarte con solamente un caso quizás emblemático de a lo largo de esos años que Veolia ha podido tratar y que te gustaría dar a conocer, ¿cuál podría ser?
Bueno, ya te dije a una pequeña escala que me encanta. Está fascinado de la utilización de los cuescos de la ciruela para generar la energía, el vapor. Que es un tema de economía circular. Esa economía 100% circular. Sí. Te voy a poner otro ejemplo que a mí me gusta mucho. En Brasil hay una empresa que es uno de los principales productores de plástico a nivel latinoamericano e incluso mundial. Y ese es un proceso que es altamente demandante en energía. Pues le desarrollamos un sistema también de economía circular con cero impacto en el medio ambiente, en el cual calculamos la cantidad de biomasa necesaria para producir la energía que necesitaba este cliente. Y con eso tenemos hectáreas plantadas en un ciclo, y es pequeño, no hay que ir, es en una zona completamente eriaza, que no tenía vegetación, la plantamos, la reforestamos y vamos en un ciclo, talamos los árboles, los volvemos a plantar y con esa biomasa producimos la energía y se va avanzando. Cuando termina la última zona, los primeros volvieron a crecer y en un ciclo cerrado, en una zona que no estaba reforestado, se reforestó y se ha suministrado el 100% de la energía de un cliente a gran escala. Es un gran consumidor de energía y ha sido una experiencia pero formidable y a mí me gusta muchísimo. Increíble. Elier, la verdad es que los ejemplos que nos das ahora son como una luz en medio de esas tinieblas en las que uno piensa cuando piensa en el futuro del medio ambiente. Son proyectos que parecen sembrar semillas que poco a poco pueden marcar la diferencia finalmente, ¿no? Me gustaría que puedas cerrar con un mensaje final para la gente que nos está viendo y que puedan terminar esa transmisión con una idea de qué es lo que deberíamos nosotros hacer y cambiar en nuestras vidas, no solamente a nivel empresarial, para apuntar a una transformación ecológica. Mira, importante decir que la transformación ecológica no es algo pasajero, no es algo de moda temporal, sino tiene que convertirse en el nuevo paradigma empresarial. Yo creo que es clave que las compañías que lo adopten y que estén mejor preparadas para enfrentar el futuro, enfrentar los cambios regulatorios, los cambios climáticos y sociales que vienen. Por supuesto, en Veolia estamos acá para acompañarlo. Sabemos que tenemos soluciones concretas para nuestros clientes en aguas, en residuos, en energía, en valorizar los recursos. Entonces, hay soluciones, se puede hacer. Así que estamos muy convencidos nosotros, y con esto concluyo, de que la transformación se puede lograr si hay un cambio cultural de la sociedad y se generan buenas alianzas que se conviertan en un cambio total de la sociedad. Perfecto. Elier González, director general de Veolia Chile y Perú, nos ha acompañado el día de hoy. Elier, te agradezco muchísimo por habernos explicado un poco más acerca de lo que es la transformación ecológica, el cambio de paradigma que necesitan no solamente las empresas, sino también el resto de las personas para poder llegar a ser más sostenibles y poder también tener o vivir en ciudades y un mundo también mucho más resiliente. Yo he sido Nicolás Altamirano, ha sido un gusto acompañarlos y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad.